Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos y bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. A ver, yo hoy tengo que deciros que tampoco tengo la voz a 100%. Vamos a decir que está al 80%. Y que, bueno, que ya siento haber tenido que aplazar este podcast. Tampoco lo he aplazado mucho, No ha sido ni una semana. Ha sido unos días. Porque ya os digo que yo, el día que iba a grabar este podcast, en su momento no tenía yo la voz como para andar aquí hablando. De hecho, la misma tarde que subí el anuncio me quedé sin voz, así que imaginaos. Bueno, dejándonos de lamentaciones, vamos con el podcast de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a seguir un poquito con la dinámica de los dos podcasts anteriores. Los dos podcasts anteriores hablábamos de aliens y de toda la actualidad que tenía que ver con este tema, tanto de aliens como de ovnis. Pero claro, pensándolo yo el otro día, digo, los ovnis no creo que hayan surgido así de la nada en los años, no sé, o sea, el apogeo de los ovnis yo creo que fue hacia los años 60, 70. Imagino que habrá más antes. Entonces me puse a buscar y he encontrado algunos de estos fenómenos ovnis que yo creo que son relevantes o que son merecedores por lo menos de contar. Algunos son cositas muy pequeñitas, otros por falta de documentación pues no se sabe muy bien qué es lo que pasó. Otros son tan extrambóticos que no os podéis llegar ni a imaginar, o sea que parece como haberse metido un tripi. Entonces, pues bueno, vamos a empezar y empezaremos con los ovnis. Bueno, vamos a empezar, yo creo, ¿no? Yo creo que existen multitud de avistamientos extraños que han sido catalogados a través de la historia. Algunos de ellos tan solo son mencionados brevemente en algunos documentos antiguos y otros tienen como protagonistas algunos personajes históricos bastante relevantes, la verdad. De este tipo, de los segundos, se puede destacar, por ejemplo, la aparición de unos discos ardientes en el cielo de Egipto que fueron vistos por el faraón Tutmosis III hacia el año 1440 a.C. También hay otros sucesos, como los barcos fantasmas vistos en el cielo de Roma hacia el año 218 a.C., o el objeto celeste con forma de jarra de vino, documentado por el propio Plutarco, que vieron los soldados en Frigia en el 74 a.C., cuando estaban a punto de comenzar una batalla contra las tropas de Mitrídates VI del Ponto. No veas tú el nombrecito. Luego hay otros que ya son un poco más cercanos a nuestra historia, pero que también son antiguos. Tenemos algunos sucesos bastante mejor documentados en estas épocas. En este programa en cuestión, como os decía al principio, he querido coger o traeros algunos muy breves que tuvieron lugar entre los siglos XV y XVII. Algunos de ellos ocurrieron justo antes de grandes hitos de la historia, como el primero que os voy a contar. Este primer suceso tuvo lugar la noche del 11 de octubre de 1492, año que ya a los españoles nos suena un poco. Y fue poco antes de que la expedición del propio Cristóbal Colón llegase a las costas de la isla caribeña de Guanajaní. En ese momento aseguran que vieron desde dos de las tres carabelas, desde la Pinta y desde la Santa María, una pequeña candela que se elevaba y volvía a bajar a la altura del mar. Esta candela los marineros la confundieron con una lumbre que les indicaba que habían llegado a tierra firme y que habían encontrado en esa tierra firme pues, a otras personas. El hecho se describe en el diario de a bordo del primer viaje de Cristóbal Colón de esta manera.
Era como una candelilla de cera que se alzaba y se levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante tuvo por cierto estar junto a la tierra. Sabemos que no es un indicio de tierra porque llegaron varias horas después, ¿vale? Esto fue durante la noche y llegaron bastante más tarde. Se han propuesto a raíz de este hecho varias hipótesis. Algunas de ellas ya se propusieron en el momento del avistamiento. Por ejemplo, entre las que más destaca la posibilidad de que fuese una fogata realizada por los propios indígenas, que es lo que se pensaron los marineros. También se hablaba de un suceso que últimamente se ha puesto muy de moda porque parece que nos deja atontados a los humanos, que es la bioluminiscencia. Son estas algas pequeñitas que algunas veces llegan a la superficie del mar y que cuando agitas un poco el mar, pues parece como que brilla, ¿no? Parecen como estrellas. También en la época dijeron que no se descartaba el fenómeno ovni, aunque algunos científicos o ufólogos más bien actuales lo relatan de una manera un poco dudosa, también es cierto. Años más tarde, después de este gran fenómeno ocurrido justo antes de un hito histórico, llegó el fenómeno celeste de Nuremberg en 1561. Durante la salida del sol del 14 de abril de 1561, cuentan que en el cielo ocurrió un suceso realmente aterrador, que es de hecho el que creo que podéis ver en la portada del podcast en YouTube, ¿vale? Eso es un dibujo, una representación del suceso, aunque no se ve entero, pero bueno, os podéis imaginar. 5 años después, en una octavilla que se publicó, que sale también el dibujo que ofrece la portada de este podcast, se describe de la siguiente manera. Atentos porque es que es flipante. Eran esferas de color rojo sangre azulado y negro, o discos anulares cerca del sol. 3 por ejemplo en fila, a veces 4 en cuadrado y también algunas solas. Y también se han visto entre esas esferas algunas cruces de color sangre. Había también 2 grandes tubos, o 3, en cuales pequeños y grandes tubos estaban de a 3, también de a 4 y más esferas. Y todo ello comenzaron a pelearse entre sí. El fenómeno duró aproximadamente 1 hora. Luego, todo ello, como ofuscado por el sol, cayó a la tierra desde el cielo como si todo ardiera, y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. También se vio bajo las esferas una figura alargada, igual que una gran lanza negra. O sea, imaginaos ver esto en el cielo de tu ciudad. Si ya entonces había poca tecnología, aun teniendo la tecnología que tenemos ahora, nos cagaríamos de miedo. Pues bueno, este suceso también se ha intentado explicar. La ciencia ha hablado de el halo del Sol, que ya más o menos conocemos porque en los últimos meses se han dado bastantes, o el parhelio, que el parhelio es un suceso como las típicas estrellas que se dibujan, por ejemplo, en las películas de Peter Pan, que tenemos muchas más enfocadas, que parece que el Sol hace así como una cruz. Pues eso sería el parhelio, que se menciona aquí. Que son sucesos que están provocados por la refracción de la luz en las partículas de agua o de hielo que hay en el aire. Los ufólogos, por su parte, siguen creyendo que este fenómeno es un caso claro de un fenómeno ovni. Y seguimos en esta andadura porque relacionado con este tenemos otro suceso muy parecido que apareció en la misma octavilla en la que apareció este suceso. Ya os digo que la octavilla es de 5 años después y entonces pues este suceso se relata a raíz del suceso que ocurrió en el momento de la publicación de la octavilla. Sé que ha sonado un poco así, pero bueno, os cuento. En 1566, en una octavilla del mismo año, aparece un suceso muy similar, en Basilea, el 7 de agosto de ese año, y se describe en la octavilla de la siguiente manera. En el momento de la salida del sol, se vieron en el aire muchas esferas negras que hacía el sol.
se desplazaban con gran rapidez y celeridad, y también, volviéndose unas contra otras, libraban una disputa, tornándose algunas rojas y fogosas, y luego se consumieron y se disolvieron. Como os podéis imaginar de nuevo, la ciencia ha vuelto a dar las mismas explicaciones o intentos de interpretación que en el suceso anterior, porque ya veis que es muy parecido. Estos son 3 sucesos que son los que mejor documentados están de estas épocas, de entre los siglos XV y XVII. Ha habido más en esa época. Por ejemplo, posteriormente hubo el suceso ocurrido el 22 de septiembre de 1609 en Corea del Sur, donde varias personas de 4 ciudades distintas aseguraron ver objetos con forma de cuenco en el cielo. Posteriormente, en el año 1668, en el Reino Húngaro, en el antiguo Reino Húngaro, ahora creo que estaba en Eslovaquia, en la ciudad de Lebovka o Leboksa, o no sé cómo se dice, aseguraron haber visto un lagarto plateado volando en el cielo. Que suena a trippy, pero no, eso es lo que aseguran que vieron. ¿De acuerdo? Como digo, estos son algunos de los fenómenos ovni de los que se tienen registros entre los siglos XV y XVII. Como os podéis imaginar, es probable que que haya algunos otros sucesos enmarcados en toda esta época y que no hayan quedado registrados de ninguna manera por no haber sido documentados o por vete tú a saber qué, porque no hayan sido contados. También nos podemos imaginar la repercusión que tuvieron algunos de estos fenómenos dentro de las creencias religiosas de cada uno de los lugares en los que tuvieron lugar. O sea, imaginaos, por ejemplo, el de Basilea y el de Nuremberg. O sea, madre mía, de repente se te llena el cielo de cosas. Que me suena mucho, estos sucesos son muy parecidos a lo que se describe de la teoría conspiranoica del Blue Beam, que dicen que nos van a proyectar en el cielo imágenes de cosas conocidas para que pensemos que ha llegado el apocalipsis y no sé qué, no sé cuánto. Ya lo trataremos más adelante ese tema. Entonces, como conclusión, estos son algunos de los sucesos ovni o de los fenómenos ovni que se han documentado en esa época. Ya os he comentado algunos más antiguos y mi intención es que en los próximos podcasts vayamos viendo un poquito más, vayamos avanzando en la historia hasta llegar a el apogeo de los fenómenos ovni hacia los años 60-70. Vale, espero que os hayan gustado. Podéis buscar más información sobre ellos. La verdad que hay algunos que ya os digo que son un poco curiosos en cuanto a suceso terrorífico como el de Nuremberg y el de Basilea, y vendrán más porque todavía no hemos empezado con los encuentros. Ahí lo dejo. Nada más, no quiero alargarme más porque mi voz todavía se resiente un poquito, así que nos vemos el sábado. El sábado probablemente hablemos de otra cosa distinta, pararemos esta sección nueva que hemos empezado hoy, porque, bueno, la actualidad manda. Solo digo eso. ¡Hala! Un beso, un abrazo y nos escuchamos en el próximo podcast.